Bienvenidos al sexto foro de innovación educativa organizado por Caxton College. Soy Carolina Cebrián, soy profesora en este colegio de una asignatura de desarrollo personal. Quisiera empezar esta presentación agradeciendo a José Antonio Marina esta oportunidad que nos brinda hoy. Este foro supone un espacio de inspiración, un espacio de aprendizaje para profesores, para padres, para los medios y para toda la sociedad valenciana. Doy también las gracias a Caxton College por su compromiso con la sociedad al organizar este tipo de eventos. José Antonio Marina es filósofo y pedagogo, es catedrático de filosofía y autor de innumerables ensayos. Doctor honoris causa por la Universidad Politécnica de Valencia, ha obtenido un sinfín de premios en los que destaca el Premio Nacional de Ensayo. Como pedagogo, ha fundado la Universidad de Padres, una plataforma de formación online cuyo propósito es mejorar la educación involucrando a toda la sociedad española. Además, es un entusiasta del baile y un excelente horticultor. A lo largo de su carrera ha estudiado la inteligencia, la neurología, la creatividad, el talento, la búsqueda de la felicidad, las emociones. Ha remarcado la importancia de conocer la historia para comprender el mundo que nos rodea y saber manejarnos en él. Destacaría el énfasis que pone en un concepto básico. Es un concepto básico que yo repito en casi todas mis clases, y es el pensamiento crítico. Ya que la necesidad que tienen nuestros adolescentes de hoy en día de tener ese pensamiento básico es crucial, ya que se tienen que enfrentar a muchísimas presiones. Las presiones de las redes sociales, las presiones de sus amigos, la televisión, la publicidad. Además de actitud crítica, en mis clases hablo de resiliencia y de las estrategias para afrontar los nuevos desafíos que se nos presenta la vida. Por eso yo me pregunto, ¿qué tipo de competencias serán las más necesarias en un futuro? ¿Cuáles serán esos nuevos retos a superar? ¿Cuáles son esas habilidades que debemos enseñar a nuestros alumnos para que tengan éxito y sean felices? A continuación, nuestro ponente nos desvelará las respuestas a todas estas preguntas. Les dejo con José Antonio Marina. Creo que las expectativas son excesivas, de manera que ahora empieza el momento del deterioro del prestigio. Bueno, antes de empezar una charla, conviene hacerse una pregunta trascendental. ¿Se me oye bien? Bueno, entonces sigo. Bueno, gracias al Caxton College por la invitación. Para mí hablar de educación es una actividad alegre, porque aunque la educación tiene una especie de aura trágica, están educando, es educador, lo que pasa en el aula, lo que no pasa. Bueno, yo creo que educar es una tarea realmente festiva y mágica. Magia es poder hacer con cosas muy cotidianas prodigios, y bueno, eso es un poco lo que hacemos nosotros dentro del aula. Bueno, empezaré con una confesión. Yo soy megalómano y como me dedico a la educación soy megalómano educativo. Es decir, creo que la mejor definición de lo que es la especie humana es que es la única especie que educa a sus crías. Y justo porque se da ese fenómeno es por lo que todas las demás competencias del ser humano han podido llegar a ser. Es decir, la evolución biológica se hace por una unión de mutaciones aleatorias y de selección, pero cuando llegamos nosotros aparece un tercer factor evolutivo, que es el aprendizaje. Y entonces nosotros somos los encargados del aprendizaje
Y aquí es donde empieza mi megalomanía. La tarea del docente tiene malos antecedentes porque derivamos del servicio doméstico. Entonces había los institutores o las institutrices que se encargaban de educar a los niños de la familia. Sí hubo un maestro que quiso ser independiente, que fue el pobre Sócrates, y le hicieron beber la cicuta. De manera que ha llegado el momento de hacer el manifiesto del orgullo del docente. Vamos a ver, a mí que no venga nadie a decirme cómo hay que educar si previamente no justifica que sabe de qué está hablando. De manera que vamos a empezar también a exigir un cierto rigor al hablar de temas educativos. ¿Por qué? Pues porque tenemos un problema muy serio y muy urgente. Yo he dedicado posiblemente 3 o 4 años a revisar todos los sistemas educativos que hay en el mundo, la más moderna literatura pedagógica, que es muy repetitiva y muy aburrida. Lo hice en el Bosque Pedagógico y la conclusión es que en este momento todo el mundo está en estado de emergencia educativa porque nadie sabe muy bien qué es lo que hay que enseñar y otra cosa todavía más grave, ¿y quién puede decidir lo que habría que enseñar? Y a mí este es el tema que me interesa. Bueno, ¿qué competencias debe tener una persona o un grupo de personas o una institución para estar en condiciones de decidir qué es lo que deberíamos enseñar a nuestros chicos y chicas? Bueno, en un momento en que, por ejemplo, como estamos en un colegio británico, Sir Michael Barber, que fue el que dirigió, yo creo que la última gran reforma educativa que hubo en Europa, que fue la del Reino Unido, que después lo dejó y pasó a ser el director técnico de la única editorial que pueda hacer competencia a las grandes tecnológicas en temas de formación, que es la editorial Pearson, y dijo, en este momento los sistemas educativos nacionales no tienen ya capacidad para dirigir la educación. La educación va a transmitirse por sistemas paralelos, muy rápidos, muy bien diseñados, muy baratos, y van a estar en manos de las grandes compañías digitales. Bueno, esto es serio. Esto es serio y desde el mundo educativo deberíamos decir, no, hasta aquí hemos llegado. El futuro educativo de una nación debe pensarlo el sistema educativo. Y para ello necesitamos desarrollar el talento suficiente dentro del sistema educativo para, en nombre de la sociedad, como decía mi maestro Husserl, nosotros somos funcionarios de la humanidad, vamos a pensar hacia dónde podemos ir, hacia dónde debemos ir. Y estas competencias son las que me interesa ver cómo se pueden desarrollar. Vuelve a la megalomanía. Como el sujeto de experimentación más cercano que tengo soy yo, pues entonces me he sometido como conejillo de Indias al siguiente experimento. En este momento podemos tener una idea lo suficientemente amplia y profunda de lo que está pasando como para poder orientarlos en la educación. Porque claro, para poder tomar estas decisiones, en primer lugar, tenemos que saber muchas cosas. Es decir, tenemos que tener un tipo de conocimiento de un nivel más superior. No me estoy refiriendo a todos los profesores, me estoy refiriendo a la institución educativa. Tenemos que saber qué se está haciendo en los diferentes dominios de la ciencia, tenemos que saber qué pasa en el mundo, tenemos que saber hacia dónde van las líneas de la tecnología, tenemos que recordar la historia, tenemos que ver cómo podemos aprender de la historia. Y claro, para todas estas cosas que nos van a permitir después decir esto es lo que sería conveniente que nuestros alumnos supieran, pues tenemos que ver si somos capaces de comprender un paisaje tan sumamente complejo, amplio, profundo, sincrónico y diacrónico, pero es que si no lo tenemos no vamos a poder tomar decisiones verdaderamente responsables. Fíjense ustedes, por ejemplo, ahora.
tenemos dos polémicas en el mundo educativo. Una, ¿qué hacemos con los nuevos sistemas de inteligencia artificial? Y, en otro registro completamente distinto, ¿qué hacemos con el problema de los niños trans? Pues son dos problemas de endiablada complejidad. ¿Y eso quién lo va a decidir? ¿Cómo organizamos, cómo resolvemos estos problemas dentro de nuestro sistema educativo? ¿Quién puede decirlo? ¿Los políticos? No, porque no lo saben. Los padres, ¿qué más quisiéramos? Pero tampoco lo saben. Los científicos saben mucho de lo suyo, pero cada uno de los científicos sabe de una parcela muy cortita. Hace unos años me pidieron que revisara los programas de enseñanza de matemáticas. ¿No? Es una complicación porque en este momento un buen matemático no entiende más del 5% de las matemáticas que se hacen. Del resto es que ya no las comprende él. Bueno, entonces, ¿quién tiene una visión lo suficientemente amplia para decir esto es lo que hay que estudiar? Pues tendremos que inventar ese tipo de saber. Tendremos que decir, mira, tengo una idea clara del papel que debe ocupar cada una de estas asignaturas, de cómo se debe unir unas con otras, de cuáles son los hábitos que tenemos que desarrollar en los alumnos, porque estamos preparando a chicos y chicas, lo que por razones que luego les explicaré, llamo la generación Centauro, que les queremos preparar para un mundo donde ya nos dicen que el 60% de los puestos de trabajo no existen, que no sabemos, por tanto, con qué herramientas van a trabajar, con qué conceptos van a pensar y a qué problemas se van a enfrentar. Y con todo esto, ¿cómo respondemos a la pregunta y qué competencias y qué habilidades y qué destrezas intentamos fomentar en ellas? Y sin embargo, al mismo tiempo, no podemos decir no, porque por acción o por omisión se las vamos a enseñar. Bueno, este momento reflexivo es el que yo encuentro a faltar en el mundo educativo en general, no solo en el español, y que me gustaría encontrar una solución. ¿Cómo lo estoy haciendo? Bueno, como lo estoy haciendo, lo voy exponiendo en una página web que se llama El Panóptico. Como es gratuita, les invito a que se conecten para ver exactamente cómo respondemos o cómo deberíamos responder dentro del mundo de la educación a todos estos inevitables retos que tenemos. Que además tenemos que resolverlos con muchísima rapidez. No creo que tengamos más de 5 años para cambiar una parte importante de nuestro enfoque de los sistemas educativos, porque si no, nos los van a cambiar. Es decir, ha aumentado, no solamente es muy espectacular lo del chat GPT. Bueno, más o menos sabíamos por dónde se estaba haciendo, pero ahora se nos ha presentado de repente. Pues ya sabemos que se está haciendo desde hace tiempo, sobre todo en Microsoft, está experimentando sobre lo que se llama tutores digitales personalizados. ¿Qué pasaría si a cada niño cuando entra en la escuela le damos un programa de ordenador de acompañamiento que va a aprender al mismo tiempo que él, pero como es más listo, va a intentar adecuar los contenidos a la velocidad de aprendizaje del niño? Bueno, pues es muy tentador, pero lo cierto es que no sabemos muy bien qué efectos puede causar. Habrá alguien que tenga que pensar para no intentar que esto abrir la puerta sin saber si se nos cuela el lobo dentro del gallinero. Habrá que pensarlo. Bueno, pues, ¿por dónde van las cosas? ¿Por qué esta charla se llama Sociedad del Aprendizaje? Con que se llevaran esto a casa me parecería ya lo suficiente. Todos estamos viviendo bajo una ley universal del aprendizaje que dice lo siguiente: toda persona, toda institución, toda empresa, toda sociedad, para sobrevivir, necesita aprender al menos a la misma velocidad a la que cambia el entorno. Y si quiere progresar, tendrá que aprender a más velocidad. Y eso es implacable, porque queramos o no queramos, estamos sometidos a ellas.
¿Alguien les pidió su opinión sobre si querían aprender a manejar un ordenador? No. Dijeron, o aprendes o estás fuera. Y se acabó el asunto. ¿Qué ocurre? Que ahora el entorno va a cambiar cada vez de una manera más acelerada. Y además más acelerada, continua y acumulativa. Con lo cual todos, y no solo las personas que están en edad educativa, vamos a tener que estar aprendiendo siempre. Y esto mucha gente lo toma como una especie de condena mortal. ¿Es que eso significa que voy a tener que estar estudiando toda la vida? No. Yo no he dicho que hay que estar estudiando toda la vida. He dicho que hay que estar aprendiendo toda la vida, que es una cosa que los docentes nos hemos encargado muchas veces de confundir. Una cosa es aprender y otra cosa es estudiar. Todos los niños, cuando entran en la escuela, entran con el deseo ferviente de aprender y suelen salir con el deseo ferviente de aprobar. Y en ese intervalo se ha perdido lo que es el gran motor de la humanidad, que es el deseo de aprender. Bueno, pues lo que tenemos que hacer es recuperarlo. Y recuperarlo porque vamos a tener que seguir haciéndolo siempre y a cualquier nivel. Y ahora, por ejemplo, por la edad que tengo, me interesa mucho una pedagogía, bueno, no ya para la tercera edad, para la cuarta edad. ¿Por qué? Porque precisamente como el entorno y la persona han cambiado esa edad, habrá también que saber exactamente qué hace con su inteligencia. No es una inteligencia de niño, no, ni de adulto, no, es una inteligencia de senior. Y eso no es decir, vamos a prolongar los mismos modelos. No, no, habrá que utilizarlo de otra manera. ¿Por qué? Bueno, porque de lo que se trata es, necesitamos desarrollar el talento. Bueno, ¿y eso qué es? Pues eso es que necesitamos dos palabras para poder aclarar qué significa la inteligencia. A mí esto me lo comprendí por el ejemplo de un alumno mío. Era un alumno extraordinariamente inteligente, estaba en el último curso de la ESO. Extraordinariamente inteligente porque en todos los test de inteligencia sacaba 130, 140, es decir, era muy, muy inteligente. Y además era muy estudioso, de manera que era el alumno perfecto. Pero le gustaba mandar, le gustaba manejar dinero. Se hizo jefecillo de una banda del barrio de chicos más torpes que él, casi todos marginados del sistema educativo. Se fue metiendo en negocios más complicados. Cuando yo le dije, ¿por qué no vuelves al instituto? Dijo, en el instituto no me enseñan nada de provecho, lo interesante está en la calle. Bueno, resumiendo, este chico tiene 22 años y está en la cárcel por tráfico de drogas. Una pregunta esencial para cualquiera que se dedique a la educación. ¿Este chico es inteligente o estúpido? Todas las pruebas objetivas que tenemos es que era muy inteligente. ¿Pero usó mal la inteligencia? Bueno, utilizó mal la inteligencia y entonces al final podemos decir que el uso que hizo de su inteligencia era muy estúpido. ¿Pero qué nos interesa más? ¿La inteligencia que pueda tener una persona o el uso que haga de esa inteligencia? El uso. Bueno, al buen uso de la inteligencia es a lo que llamo talento, que es una frase que no tiene un significado científico estricto. Es una cosa vaga, pero que yo la tomo como la posibilidad de usar bien la inteligencia. ¿Para qué? Para elegir bien las metas, en eso falló mi alumno, para movilizar la información necesaria, gestionar las emociones, poner en práctica las virtudes de la acción y conseguir esas metas. Y entonces, ese es el talento. El talento es la inteligencia triunfante. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Transformar la inteligencia básica, con la que prácticamente nacemos, en talento. ¿Quién se encarga de hacerlo? La educación. Nosotros somos los transformadores de la inteligencia en talento. ¿Qué pasa con un niño que ha nacido con una gran inteligencia?
con capacidades extraordinarias, con altas capacidades, que se puede quedar en altas capacidades y no desarrollar ningún talento. Para hacerlo, tiene que tener, entre medias, un proceso de reformulación, y eso es precisamente la educación. Nuestra obligación es intentar convertir la inteligencia que nos llega en talento. ¿Por qué? Porque es ese talento, con su capacidad de elegir metas, de movilizar las funciones cognitivas, emocionales, lo que llamamos funciones ejecutivas, la perseverancia, la capacidad de soportar la frustración, la flexibilidad para cambiar de metas si vemos que nos hemos equivocado. Todo eso forma parte de los recursos que tenemos que desarrollar para poner en buena situación a nuestros chicos y a nuestras chicas. Es decir, mira, te vamos a dar esto y con esto, bueno, ya tienes recursos. Es decir, lo que vamos es a una pedagogía de los recursos. Hay una cosa que decía Saint-Exupéry, que decía, nosotros no te podemos resolver los problemas. Nosotros te podemos dar las herramientas para que tú resuelvas los problemas. Y es ese tipo de herramientas lo que tenemos que precisar y tenemos que aprender a desarrollar en cada uno de nuestros alumnos. Y una de ellas, que es una especialmente importante, que a mí me llamó la atención porque yo me suelo reunir con muchos directores de recursos humanos de empresas, porque quiero ver qué conceptos, qué necesidades, qué expectativas se están manejando, porque al fin y al cabo yo a mis alumnos tengo que prepararles en parte para ello. Y últimamente, cuanto antes se hablaba de empleabilidad, es decir, bueno, lo que tienen que tener los chicos que salen de los estudios es aquellas características que permitan su empleabilidad. Ahora lo he sustituido por una que nos interesa más a nosotros como educadores, y se habla mucho de learnability. ¿Y qué es la learnability? Pues es la capacidad y el gusto de saber aprender con rapidez. ¿Y por qué con rapidez? Por la Ley General del Aprendizaje, porque las cosas se están cambiando con muchísima rapidez. ¿Y eso quién lo tiene que hacer? Pues lo tiene que hacer la sociedad entera, que por eso tiene que convertirse en una sociedad del aprendizaje. Todos tenemos que aprender y la sociedad tiene que fomentar las instituciones necesarias para que eso se haga con la fluidez suficiente para que no perdamos la conexión con el mundo real en que están viviendo. Hace un par de meses coincidí en una mesa redonda con Felipe González. Y Felipe González, con razón, se preguntaba, vamos a ver, ¿cómo puede un gobernante gobernar en una situación de tan enorme incertidumbre? Y yo le dije, pues mire, presidente, la única solución es que tenemos que aprender con mucha rapidez para saber orientarnos en tiempos de gran incertidumbre. Es decir, no podemos aplicar sin más las soluciones que teníamos, pero sí tenemos que estar muy pendientes de los cambios para introducir correcciones en las soluciones que teníamos. Y eso significa estar muy alerta, estar muy rápidos, ser muy ágiles y ver cómo funciona. Lo que si hacemos bien las cosas, hacíamos ya en nuestras aulas, que es que no aplicábamos a todo el mundo la misma pedagogía. Bueno, a unos había que premiarles y a otros había que sancionarles, a uno había que motivarles en un sentido y a otros en otro sentido. Pues ¿por qué? Pues porque cada una de esas personas estaba respondiendo de una manera distinta. Y el talento del docente es que yo tengo que comprender que los docentes no somos expertos en enseñar. Los docentes somos expertos en que aprendan, que es otra cosa distinta. Porque ahí el castellano nos juega una mala pasada. En castellano tiene sentido decir, yo les enseñé matemáticas, pero no las aprendieron. Eso es un contrasentido. Si no las han aprendido,
si no las han aprendido, yo no se las he enseñado. Se las he explicado, se las he expuesto, pero la palabra enseñar tiene como correlativo que han aprendido. Si no, es, bueno, otra cosa. De manera que lo nuestro es, tengo que conseguir que aprendan. Y conseguir que aprendan es una situación que hace falta tener conocimientos, que hace falta tener una cierta astucia pedagógica y hace falta pues poder engañar al alumno para que crea que está haciendo por su cuenta lo que yo creo que esté haciendo, que es aprender las ecuaciones de segundo grado. Y es todo un tejemaneje emocional, cognitivo, social muy complicado, muy interesante, a veces muy desesperante, pero que sin embargo es de un alto nivel de sofisticación. Y por tanto lo que tenemos que hacer es que esto es lo que creo que tienen que aprender, y esta es la forma que estoy intentando que aprendan. Bueno, esta es la diferencia entre el talento y la inteligencia triunfante. Hay un talento personal, hay un talento de las familias. Cuando yo llevaba los programas de la Universidad de Padres, hice un programa especial para las parejas, porque me parecía que uno de los problemas educativos que tenemos es que la pareja no funciona. Y si no funcionan, la repercusión educativa es realmente muy grande. Y me interesaba estudiar lo que yo llamo inteligencia compartida, que son los fenómenos de inteligencia que surgen cuando dos personas están interaccionando. Y que me permitían estudiar, por ejemplo, por qué dos personas muy inteligentes pueden formar una pareja estúpida. Bueno, pues ese es un problema. Entonces, ¿cuál es este mecanismo? Y realmente lo que nos dábamos cuenta es que efectivamente en la interacción de inteligencia se producen fenómenos ascendentes o descendentes, que muchas veces son un poco imprevisibles, y que entonces lo que nos interesa es ver si el entorno en que estamos es un entorno inteligente. Ver, por ejemplo, si una sociedad es inteligente o no es inteligente. Una sociedad no es inteligente cuando plantea problemas que no puede resolver. Y una sociedad es inteligente cuando aprende a resolver problemas. Yo en este momento, en vista de que los filósofos no se deciden a sacarnos del atolladero, porque eran ellos los que nos tenían que subir a ese nivel superior y ver qué es lo que está pasando, bueno, pues he decidido escribir una historia que se va a llamar Historia Universal de las Soluciones, no de los problemas, de las soluciones. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos no es decir, bueno, la filosofía es la gran planteadora de problemas. Hombre, y alguna solución dará, porque si no, lo único que hace es condenarlos a más ansiedad todavía. De manera que claro que hay soluciones y debemos enseñar y debemos enfocar toda nuestra tarea educativa a que chicos y chicas sepan que se van a enfrentar a una realidad conflictiva, que van a tener muchos problemas, que van a tener que hacer muchos proyectos y que necesitan los recursos suficientes para resolver unos y emprender otros. Y que eso forma parte de la formación del carácter, de la personalidad, de lo que va a hacer de ellos que sean unas personas realmente inteligentes. Las naciones, pues también. Hay naciones que saben aprender y naciones que no saben aprender. Y cuando una nación no sabe aprender, España ha sido, por ejemplo, muy torpe en el aprendizaje político, ha aprendido muy mal y por eso hemos tenido un siglo XIX absolutamente desastroso y hemos tenido una guerra civil y seguimos planteándonos, por ejemplo, también en educación, seguimos enfrentándonos con problemas que son del siglo XIX. Por eso no hay un pacto educativo, porque los problemas que están impidiendo el pacto educativo son problemas que nos vienen del siglo XIX. Y ahí siguen porque la pereza hace que los problemas, en vez de solucionarlo, se cronifiquen. Y nosotros vivimos en problemas cronificados. Y el nacionalismo es un problema cronificado, y la educación es un problema cronificado, las desigualdades son un problema cronificado, y entonces, bueno, pues dejamos correr el asunto porque eso de ponerte a resolver problemas es un poco latos. Por eso, señor, tenemos que cambiar el chip. Bueno, esto
Bueno, y ahora esto es lo único que solo les voy a presentar. Como va a estar colgado en la web del colegio, lo ven con calma luego si quiere. Lo que estamos haciendo, el grupo con el que estamos intentando ver, pero qué tipo de inteligencia tenemos que desarrollar en nuestros alumnos. Bueno, nos estamos moviendo con una idea de la inteligencia que a mí me parece que es el modelo más potente que tenemos ahora para comprender cómo funciona la inteligencia humana. Que no es el modelo de las inteligencias múltiples. Ese es un modelo que no funcionó porque el mismo Gardner dijo que se habían equivocado en el enunciado, que él lo que quería decir era el modelo de las habilidades múltiples, pero que se coló lo de las inteligencias múltiples y la gente se quedó pasmada, pensando que habían descubierto... No, se trata de habilidades múltiples. Esto está en el terreno de las habilidades. Este va más allá. Luego, si le ven en casa con calma, nuestra inteligencia se mueve en dos niveles. Hay un nivel, que es este, que es la inteligencia generadora, que es donde se nos ocurren las cosas. Y ahí el cerebro funciona a su aire. No tenemos ni idea de cómo lo hace. Ahora nos hemos dado cuenta, cuando hemos visto lo que hacen los programas de inteligencia artificial, que hacen cosas extraordinarias sin saber lo que hacen, y bueno, pues en realidad así también está funcionando nuestro cerebro. ¿Qué quiero decir? Les voy a hacer una pregunta. Y la contestan rápidamente, pero en voz baja. No tiene trampa, es una pregunta real. ¿Han estado ustedes en el planeta Marte? ¿Nadie ha estado? Ay, hombre, qué desilusión. Bueno, ¿ha tenido alguien dificultad para contestarlo? Lo han hecho bastante rápidamente. En hacerlo se suele tardar 100 milisegundos, de manera que es rápido. La pregunta importante viene ahora. ¿Qué han hecho ustedes para saber que no han estado en el planeta Marte? No den vueltas, no han hecho nada. Su cerebro ha hecho una cantidad de operaciones absolutamente abrumadora, de las cuales no se han enterado. Cuando queremos que un ordenador haga esto, tenemos que darle una relación completa de todos los sitios donde hemos estado. Introducimos planeta Marte. Hace una operación que lo hace muy bien, que es de matching. Si encuentra pareja, contesta, hemos estado. Si no encuentra, no hemos estado. ¿Qué ha hecho nuestro cerebro? Pues no lo sabemos, pero algo ha hecho y algo muy complicado. Bueno, pues estamos haciendo siempre cosas ahí. En el sistema cognitivo estamos relacionando información. En el sistema motor estamos... yo ahora que tengo una nieta pequeña, bueno, el ver cómo empieza a aprender a andar un niño es un prodigio de coordinación. ¿Cómo lo hace? Bueno, pues no lo sabe. Viene preprogramada para hacerlo. Cuando Rafa Nadal aprende a sacar, ha creado nuevos hábitos motores, pero se está moviendo en toda esta inteligencia que hace por su cuenta ocurrencias sin que sepamos muy bien por qué lo hace. El sistema afectivo, ¿por qué queremos una persona y otras no? ¿Por qué nos sentimos deprimidos? ¿Por qué tenemos miedo a cosas que en realidad no teníamos por qué tener miedo? ¿De dónde nos vienen esos afectos? De esta parte, de este nivel no consciente de funcionamiento del cerebro. Posiblemente los animales se quedan ahí. Todas estas cosas lanzan una acción y se acaba el asunto. Pero nosotros no. Nosotros, una parte de lo que estamos tramando ahí en toda esa especie de gigantesca maquinaria que es nuestro cerebro, una parte salta esa barrera, el umbral de la conciencia, y se vuelve consciente. Me encuentro triste. ¿Por qué? Pues no lo sé, pero me encuentro triste. O se me acaba de ocurrir que hoy tengo que ir al Corte Inglés. ¿Y por qué? Pues no lo sé, pero me levanto esta mañana, hoy voy al Corte Inglés. De manera que empezamos a tener ocurrencias, empezamos a tener decisiones. Unas veces no podemos librarnos de ella, como por ejemplo cuando tenemos una obsesión. Tengo que lavarme 7 veces las manos.
¿Por qué 7 veces? No lo sé, pero solo me quedo tranquilo si me las lavo 7 veces. Bueno, todo eso significa que esa parte de mecanismo no consciente que tenemos, de repente se adueña de todo el mecanismo de nuestra inteligencia. Pero otras veces no. Desde lo que ha pasado aquí, al umbral de la conciencia, empezamos a dirigir un poco lo que queremos que la otra inteligencia nos brinde, porque eso necesitamos, lo que necesitamos. Por ejemplo, nos hacemos preguntas. ¿Se han dado ustedes cuenta de lo absurdo que es que nos hagamos preguntas? Porque claro, cuando en el cole estudiaban qué es el lenguaje, tenía una función comunicativa en que había, a ver si se acuerdan ustedes, un emisor, entre uno y otro, un canal de comunicación y una. Bueno, ¿me explican ustedes entonces por qué se hablan ustedes a sí mismos? ¿El emisor y el receptor son lo mismo? Vamos a ver, yo me hago preguntas, como todos. ¿Quién hace la pregunta? Yo. ¿A quién? A mí. ¿Quién sabe la respuesta? Yo. ¿A quién se la dice? A mí. Bueno, ¿por qué esta vuelta tan complicada? Porque las preguntas es la manera que tiene esta parte de arriba de exprimir lo que sabe la parte de abajo. Y entonces ese salto lo da el lenguaje interior. Hay una novela que tuvo mucho éxito, sobre todo en la película, que se llamaba Pasaje a la India, de Forster. Y hay un personaje que dice, ¿cómo voy a saber lo que pienso sobre eso si todavía no lo he dicho? Y dice, este hombre está tonto. No, estaba muy sabio. En el momento en que yo digo una cosa, sé exactamente lo que pienso sobre esa cosa. Y antes lo sabré, pero como si no lo supiera. Porque no se ha vuelto eso consciente, y al ser consciente se vuelve consciente a través del lenguaje. ¿Qué pasa con esto? Bueno, pues que al educar a una persona estamos jugando en dos niveles distintos. Una parte de la educación consiste en formar la inteligencia generadora, que se le ocurran muchas ideas, muchas y buenas, que tenga buenos sentimientos, que tengan sentimientos constructivos. Y en el aspecto motor, pues lo mismo. Bueno, pero ¿y eso cómo se hace? Claro, cada vez que hacemos que un alumno adquiera un hábito, estamos introduciendo una nueva aplicación en la inteligencia generadora. Se le van a ocurrir ese tipo de cosas. A mis alumnos jovencitos les digo, mirad, cuando aprendéis a hacer una cosa, es como si os hubierais bajado una aplicación al móvil. El móvil es el mismo, pero hace más cosas. ¿Por qué? Porque hace las cosas que le permite la aplicación. Cuando aprendéis un idioma, cuando aprendéis a resolver ecuaciones o cuando aprendéis a hacer cualquier cosa, ese hábito es una nueva aplicación que tiene vuestro cerebro, con lo cual la eficacia de vuestro cerebro se amplía. Claro que se puede ampliar la capacidad de aprender, claro que se puede ampliar la capacidad de razonar, claro que se puede ampliar la capacidad de crear. Naturalmente, si consigues introducir dentro de esa inteligencia que genera mucha velocidad, consigues introducir aplicaciones nuevas que son hábitos nuevos. Y la noción de hábito como estructura neuronal que nos permite hacer las cosas con más rapidez y con una cierta espontaneidad, constituye no solo la esencia de nuestra inteligencia, sino la esencia de nuestro comportamiento. Mirad, los que tenemos muchos años hemos presenciado un cambio curioso. Nuestra generación no fue educada en valores. No, la palabra valor no se utilizaba. La palabra valor es una creación de una escuela filosófica alemana de mediados del primer tercio del siglo XX. Bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Es que éramos inmorales? No. Es que no se nos educaba en valores porque se nos educaba en virtudes, que es otra cosa más interesante, porque las virtudes son hábitos operativos. Y lo que estamos aprendiendo era a actuar de una manera
que sí, que estaba dirigida por valores, pero que tenía un componente psicológico de decir, esta es una aplicación que me permite actuar bien. Y había hábitos intelectuales, y había hábitos afectivos, y había hábitos creativos, y había hábitos éticos. Y todo formaba parte de la estructura básica de esta parte de la inteligencia que forma una de las patas de la educación. Toda la educación, no, una de las patas. ¿Por qué? Porque una vez que ahí tenemos las ocurrencias, desde el piso de arriba tengo que evaluarlas. Y decir, sí, sí, ya sé que tienes ganas de matar a tu vecino, pero conviene que no lo hagas. Y no puedo evitar que tengas ganas de matar a tu vecino. Lo que puedo evitar es que lo hagas. Si tienes lo suficientemente desarrollada las funciones de la inteligencia ejecutiva, que son la capacidad de inhibir el comportamiento. Cuando se pierde, tenemos niños impulsivos. La capacidad de dirigir voluntariamente la atención. Cuando se pierde, tenemos niños con déficit de atención. La capacidad de gestionar las emociones y que la afectividad no se nos desmande. La capacidad de organizar la memoria. Bueno, todas estas cosas son funciones verdaderamente extraordinarias, que es lo que nos permiten dirigir un poco hasta donde podamos todo el tinglao que tenemos organizado y que está funcionando día y noche, sin parar, sin parar, sin parar, sin parar, y decir, bueno, yo te voy a marcar los planes, yo te voy a organizar los proyectos, yo voy a evaluar si las ocurrencias que tienes me valen o no. Miren, yo he estado muchos años teniendo una sección en el periódico La Vanguardia. Yo el viernes, a las 10 de la mañana, me ponía a escribir el artículo. No tenía ni idea de sobre qué lo iba a escribir, pero sabía una cosa. A la 1 el artículo iba a estar escrito. Y entonces, ¿qué pasaba? Bueno, me sentaba al ordenador y desde el piso de arriba le decía al piso de abajo que tengo que escribir un artículo, ¿qué se te ocurre? Y esperaba, porque no podía hacer otra cosa. Bueno, como a estas alturas la parte de abajo ya estaba muy entrenada en esto de hacer artículos, entonces empezaban a aparecer como burbujitas. Hombre, pues, ¿y por qué no haces un artículo sobre lo mal que está la política? Y desde arriba decía, hombre, otra vez no. Ya está. Bueno, ¿y por qué no escribes sobre el pacto educativo? Hombre, otra vez no. Bueno, ¿y por qué no escribes acerca del impacto de la inteligencia artificial en la escuela? Hombre, eso parece interesante. Título: el impacto de la inteligencia artificial en la escuela. Otra vez la operación. ¿Y ahora qué sigue? Contaba García Márquez, que analizó muy bien cómo se le ocurrían las cosas, que un día no sabía de qué escribir y entonces se puso a la máquina y escribió una frase. Delante del pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía recordó aquella tarde en que fue al circo a ver el hielo con su padre. Le gustó la frase y entonces él dice que se preguntó, ¿y ahora qué carajo sigue? Bueno, lo que siguió fue 100 años de soledad, cosa que él no tenía ni idea de lo que iba a seguir. Lo único que fue haciendo es forzar desde aquí arriba, desde aquí abajo, a ver que se te ocurran más cosas, a ver que se te ocurran más cosas. Y entonces aparecen, entre otras cosas, la expresión. Palabra estupenda, porque expresión no significa intención comunicativa. Expresión significa exprimir como el jugo de un limón. De manera que las expresiones necesitas que desde arriba, a ver qué te expresas. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros tenemos que educar esta parte de aquí abajo para que tengan muchas y buenas ocurrencias cognitivas o afectivas y esta parte de aquí arriba para que tengan capacidad de dirección a la parte de abajo y para que sepan evaluar bien lo que van a dejar pasar o no. Bueno, esa es la esencia de la educación y esto nos permite resolver muchos problemas. Cuando esto no funciona bien, cuando la inteligencia ejecutiva no funciona bien, empezamos a tener la mayor parte de los problemas educativos que tenemos. Ya mencionó la impulsividad, el déficit de atención,
las depresiones, que ahora nos están viniendo cada vez a menor edad. No, todo eso brota de aquí. Las obsesiones, todo eso brota de aquí. Los problemas con la orientación sexual o con los problemas de identidad, eso si son verdaderos, es aquí donde se van gestionando. Y por lo tanto, cuando tenemos un problema que viene de aquí, si queremos resolverlo, tenemos que bajar aquí. Y ahora ya sabemos que esos elementos también se pueden modificar de alguna manera, no todos. La orientación sexual no se puede cambiar y posiblemente la identidad de género posiblemente tampoco. Bueno, pero hay otras que sí. Bueno, pues entonces sabemos que tenemos que estar obrando en las dos direcciones y que eso nos resuelve el problema que tenemos ahora. ¿Qué vamos a hacer con la inteligencia artificial? Bueno, pues con la inteligencia artificial, que hace cosas absolutamente maravillosas, absolutamente sorprendentes. Es decir, en este momento no podemos distinguir un texto escrito con inteligencia artificial de un texto escrito por una persona. Antes lo contaban vuestros compañeros. Cuando apareció el chat GPT significa Generative Pre-Training Transformer. Es un transformador generativo preentrenado. Eso es lo que significa. Y está entrenado para hacer textos. De manera que los hace con mucha facilidad. Cuando apareció el modelo anterior, el GPT-2, una de las pruebas para ver cómo respondía era hacer una pregunta. Una de las preguntas era, ¿qué vio Cristóbal Colón cuando el año 2015 llegó a América? Y el ordenador dio una respuesta, pregunta falsa, Cristóbal Colón no vivía en el año 2015. En el GPT-3 ya han hecho la misma pregunta. Entonces, él ha contestado lo mismo, pregunta incorrecta, Cristóbal Colón no vivía en esa época. Pero ha añadido una cosa. Tal vez usted quiera que yo imagine qué habría pensado Cristóbal Colón si hubiera, en 2015, llegado a América. Pues le habría sorprendido mucho el tamaño de los barcos, el tamaño de los edificios. Bueno, aquí ha dado un salto cualitativo tremendo, ¿eh? Ya no ha contestado lo que era fácil de contestar, se ha puesto a imaginar lo que a mí me podía interesar. Y entonces me ha dado una versión más o menos interesante, pero bueno, pero es una versión novedosa. Cuando se presentó Trump a las elecciones, ese mismo año se presentó un candidato un poco peculiar. Fue testimonial, pero testimoniaba algo importante. La candidatura era Watson for President. Bueno, el problema está que Watson era el programa de inteligencia artificial de IBM. Y lo que estaba diciendo la candidatura es, a lo mejor le gobernaría usted de manera más eficiente un programa de inteligencia artificial preparado para gobernar que una persona. Bueno, resulta que en esas estamos. Y entonces, desde la escuela, tenemos que decir, ¿y qué hacemos con esto? Este modelo nos da una solución. Si la inteligencia artificial la conectamos al piso de arriba, vamos a decirle, tome usted la decisión, porque ese es un programa de tomar decisiones. Y entonces abdicamos de nuestra libertad en manos de la inteligencia artificial, cosa que es probable que en gran parte suceda. Una encuesta muy reciente nos dice que el 47% de los empresarios españoles preferirían que las decisiones las tomara un programa de inteligencia artificial. Y si lo preguntáramos a los padres, ni te digo. Porque, mira, que me quiten el problema de tomar decisiones. ¿Cuál es la otra solución? Que los programas de inteligencia artificial se unan aquí y sean un elemento más de nuestra fábrica de ocurrencias, que todas ellas tendrán que estar sometidas a la evaluación del piso de arriba. Entonces, eso no afecta a nuestra capacidad de decisión, lo que afecta a nuestra capacidad de ocurrencias. Se nos van a ocurrir más cosas. Y, por lo tanto, vamos a tener más caminos o más procedimientos o más opciones para
poder tomar la decisión. Pero esto significa que tenemos que organizar la educación de una manera diferente, porque tenemos que, mientras que en la inteligencia artificial es, aquí está la escuela, aquí está la inteligencia artificial, bueno, vamos a meter la inteligencia artificial en la escuela, a ver qué pasa. Esto es, aquí están los alumnos, aquí está la inteligencia artificial, vamos a ver cómo la inteligencia artificial aumenta la inteligencia de los alumnos. Entonces, es una teoría de la inteligencia artificial que se llama teoría de la inteligencia natural aumentada. Si vamos a una realidad expandida como el metaverso, necesitaremos una inteligencia expandida que sepa orientarse en ese follón. Y eso necesitamos empezar a hacerlo en este momento, porque los niños que tenemos ya en la escuela pertenecen a lo que antes se llamaba generación Centauro. ¿Por qué llamo generación Centauro? Pues por una frase que dijo Kasparov, el campeón de ajedrez, cuando perdió el campeonato mundial de ajedrez ante un programa de ordenador, que es, digamos, el actual campeón de ajedrez. Y además que va a ser imbatible. Un jugador humano no puede vencer a un programa de ordenador de alto nivel. Entonces le preguntaron, bueno, y a partir de ahora, ¿cómo van a ser los jugadores de ajedrez? Y dijo, pues van a ser jugadores de ajedrez centauros. ¿Y eso qué es? Pues van a ser jugadores humanos, pero que van a jugar teniendo aumentadas sus capacidades con un ordenador. Él va a ser el que va a jugar, pero teniendo sus capacidades aumentadas por un ordenador. Bueno, así es como vamos a tener que educar a nuestra generación Centauro, pero tendremos que saber cómo lo hacemos. Y en este momento lo que a mí me irrita y por lo que me gustaría hacer una llamada de atención a la sociedad, que esto no puede demorarse más tiempo, que esto lo tenemos que empezar a pensar ya, porque viene muy deprisa. Y como viene muy deprisa, nos va a coger sin tener los deberes hechos a conciencia. Bueno, este era un poco el panorama, porque ya se nos acaba el tiempo, el panorama de por dónde creo yo que en este momento debíamos buscar el desarrollo muy inmediato de nuestros sistemas educativos. Puesto que educar es siempre construir la memoria, eso, el piso de abajo, tenemos que ir decidiendo en cada caso concreto qué debemos guardar en nuestra memoria neuronal en la cabecita y qué podemos guardar en nuestra memoria digital, que es en nuestro ordenador. ¿Qué debemos guardar en nuestra cabecita? Fundamentalmente todo aquello que necesitemos para comprender lo que está guardado en la otra memoria y para tomar decisiones. Entonces, tener un hábito de valentía, por ejemplo. Bueno, el hábito de valentía tiene que estar en mi cabecita. ¿Por qué? Porque eso me va a permitir utilizar de una o de otra manera todo lo que me venga. La valentía hace falta para resolver problemas, no solo hace falta inteligencia. Ya lo dijo Baltasar Gracián, que era un pelma, pero un pelma muy listo, que era, de nada vale que el entendimiento se adelante si el corazón se queda. Bueno, pues tendremos que ver que la inteligencia y el corazón vayan acompasadamente y que la capacidad de tomar decisiones también vaya acompasadamente. Y todo esto va formando un tipo de personalidad que estará bien preparada para enfrentarse ¿con qué? Con lo que les venga, porque no se lo podemos prever. Pero estos son recursos que le van a permitir, bueno, y nos van a permitir a nosotros también, poder responder a la pregunta más importante y al mismo tiempo más sencilla de la educación. ¿A qué tipo de persona confiaría yo mi futuro? Bueno, pues cuando tenga claro ese tipo de persona, ese es el que tenemos que saber educar. Una persona que diga, sí, no sé el futuro, nadie sabe el futuro, pero en ese tipo de persona confiaría yo mi futuro. Y ver si tenemos el talento suficiente como para poder hacerlo. Siempre que hablo de educación, aunque sea con el riesgo de repetirme, siempre termino contando dos historias.
de manera que es probable que alguno de ustedes me las haya ya contado, me las haya ya oído contar. La primera la sitúo en Toledo porque soy de Toledo. Mientras se estaba construyendo la catedral. Y un posible antepasado mío, que ya tenía ese vicio tan hispánico, que es que disfrutamos mucho viendo trabajar a los demás, pues estaba dando una vuelta a la catedral para ver qué es lo que estaban haciendo. Entonces llega a un sitio donde estaban trabajando los canteros con el escoplo y con el mazo, y se acerca a hacerle una pregunta. Intenten ustedes reconocer a los canteros, que seguro que tienen algunos a su alrededor. Llega el primer cantero y le pregunta, oiga, ¿y usted qué está haciendo? Y el cantero debía tener un mal día. Y dice, pues aquí, con esta piedra y con el polvo y con el calor que hace y el capataz que es un cabrón, y, en fin, pues aquí, pasándolo mal. Se acerca al segundo, oiga, ¿y usted qué está haciendo? Y el segundo le contesta, pues lo que me han mandado. ¿Y qué le han mandado? Que talle esta piedra y haga un cubo con esta piedra. ¿Para qué? Ah, pues no sé. Se acerca al tercero, que está haciendo lo mismo. Oiga, ¿y usted qué está haciendo? Y el tercero le responde muy entusiasmado, estoy construyendo una catedral. Estoy construyendo una catedral. Lo que estaba haciendo era una cosa muy pequeñita, igual que la que hacemos nosotros en nuestra casa o en nuestra aula. Ya, ¿cuál era la diferencia? El tercer cantero no había perdido el sentido de lo que estaba haciendo. No había perdido el enlace con un proyecto que le desbordaba a él, que superaba a él y que nos desborda a nosotros. ¿Y cuál es? Pues hombre, estamos viendo a ver si conseguimos un tipo de humanidad pues más apacible, más feliz, más justa. Ah, ¿y eso lo estoy haciendo enseñándoles la tabla de multiplicar? Sí. ¿Por qué? Porque eso está dentro de un gran proyecto de dignificación de nuestra especie. Y a cada uno le toca tallar la piedra que le ha tocado. Y entonces, como hay algo que no soportamos ninguno, que es ser insignificantes, si somos docentes o si somos padres y no vemos este enlace con un proyecto grande, acabamos sintiéndonos insignificantes y siendo los más desechados de los mortales. Si recuperamos el sentido de lo que estamos haciendo, recuperamos también el orgullo docente. No, estamos haciendo una cosa de excepcional importancia. Hombre, con los medios que tenemos, que en nuestro caso son pequeños, pero el proyecto sigue siendo enorme. Y la segunda historia, que es más corta. Hace unos años me pidieron que hiciera el prólogo para las obras de un gran escritor, pero que tuvo mala suerte. Murió en el exilio, no tuvo éxito, pertenecía a una generación con genios que siempre es mala suerte, y que se llama Max Aub. Y a mí me llamó la atención una frase que había escrito como epitafio, para que la pusieran en su tumba. Y yo es una frase que me repite mucho. No porque tenga ningún interés en mi tumba, sino porque me parece una frase, por una parte, de una humildad y por otra parte, de una altanería absolutamente magnífica. Lo que quería que pusieran en su tumba es, hizo lo que pudo. A mí eso me parece maravilloso, ¿Por qué? Porque yo creo que si pudiéramos irnos durante un poco de tiempo a la cama, pudiéndonos decir sinceramente, el mundo está fatal, bueno, fatal y lo que le queda, pero yo he hecho lo que he podido para que no esté. A lo mejor se producía algún fenómeno mágico. ¿Se acuerdan ustedes cuando jugaban de niño con los caleidoscopios? Miraban, daban una vueltecita y cambiaba todo el dibujo. ¿Y si cambiara todo el panorama? Es decir, ¿y si cosas que nos parecen en este momento que son imposibles, no fueran tan imposibles? Bueno, yo he hecho lo que he podido, así que ahora les toca a ustedes. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Pues ya para concluir, no me queda más que volver a dar las gracias
al maestro Marina, en nombre de toda la comunidad educativa, por haber aceptado nuestra invitación. Fue una gran alegría cuando le planteamos venir a dar esta conferencia como parte de nuestro foro de innovación educativa y nos contestó afirmativamente. Entonces, realmente pues, ha sido un placer tenerle esta tarde en Valencia con nosotros. Hemos disfrutado muchísimo de las reflexiones de una carrera tan fructífera en el ámbito filosófico y pedagógico y de compartirlas con todas las personas que nos han acompañado. Bueno, como docentes es muy gratificante el poder enfocar nuestra labor educativa con ideas tan clarificadoras y con mensajes tan sólidos como los que nos ha transmitido esta tarde aquí. Entonces, realmente, pues estamos agradecidos y encantados de haber disfrutado de esta conferencia, de esta oportunidad, que, bueno, venimos de 2 años de celebrarla online y todavía es más acogedor y agradable poder compartir estos momentos de formación de manera presencial y personal, ¿no? Entonces, pues bueno, queremos dar las gracias también a todos los que nos habéis acompañado esta tarde, porque el objetivo de este foro es potenciar y concienciarnos todos de la necesidad de innovar y de mejorar continuamente el sistema educativo en nuestra práctica docente y parental y marental. Bueno, pues estamos encantados de que nos hayáis acompañado. Esperamos que os haya resultado también inspirador y que os ayude en vuestra labor diaria. Y bueno, pues estaremos pronto otra vez organizando un foro. Muchas gracias.